algo relacionado a este tema. O sea, este abordaje también terapéutico que hoy existe, creo que hoy vivimos en esta época en donde la terapia es como una obligación. Todo el mundo se jacta y presume en redes, yo voy a terapia y no sé qué, y estoy trabajado. Pero de repente no te parece también un poco ya como, voy a usar una palabra ahí, no sé si se escuche bien, pero un poco Tú mamador, de dale. repente también está Ajá, como esta idea de sí voy a terapia, pero a veces no te trabajas conscientemente, ¿no? Nada más es como, ajá, como esta idea de que voy, o muchas veces quizás no estás como en este proceso tan confrontativo. Lo que yo he descubierto en terapia, exacto. yo he tomado con varios terapeutas, hay personas con las que no te sientes tan bien, o sea, tristemente es como tu personalidad y tienes que ir con alguien que verdaderamente te confronte y a veces se siente muy incómodo o a veces también el proceso que tú mismo quieres construir, ¿no? ¿Cómo aprendemos a darnos cuenta de esto precisamente, ¿no? Porque creo que también hay muchos enfoques y hay personas que te van a Claro. orientar con base en lo que ellos creerían correcto para ti, pero a lo mejor no hace tanto sentido. Se vale que no haga sentido para ti a pesar de que el terapeuta a lo mejor está haciendo su mejor esfuerzo por guiarte hacia donde él cree que es conveniente. Claro, claro. Entiendo totalmente tu punto, totalmente. Y lo veo mucho en sesión, ¿no? Y con mis conocidos y con mis familiares también, como es que llevo mucho tiempo, pero siento que no avanzo, o es que sigo atorada en este tema, pero llevo 4 años con mi psicólogo. Yo creo que aquí lo importante es cómo te sientes tú y cómo sientes tu avance, ¿no? ¿Cómo te sientes en tu día a día? Están habiendo cambios en tu manera de actuar, en tu manera de percibir las cosas, en tu manera de relacionarte o no. Porque si no están habiendo cambios, pues ahí sí es como una red flag, ¿no? De que pues no está pasando nada. Claro que hay terapias que se tardan y no es de una sesión para otra y es un proceso, pero eh, creo que cada quien sabe cómo, o sea, cuál es su tiempo promedio para empezar a darse cuenta que, a ver, no, ya llevo mucho tiempo y no está pasando nada, no está habiendo ningún cambio, o como tú dices, no me están confrontando lo suficiente. No todas las terapias son confrontativas, eso sí. Hay diferentes, o también cada terapeuta se amolda, porque no va a ser igual de confrontativo con un paciente que a lo mejor todavía no tiene esa estructura que es Claro. como lo suficientemente fuerte para aguantar una confrontación y que si la confrontas de esa manera ya no va a venir la próxima sesión, pero creo que es algo personal que tú te das cuenta cuando te estás haciendo, porque obviamente sabes cuando algo pues no te está generando ningún cambio, ¿no? Entonces, Claro. sí es algo importante. También tengo unos amigos que van a una terapia que a mí quiero mucho al terapeuta, pero no, hombre, o sea, siempre es lo mismo, como siempre regresan a hablar del mismo tema y siempre terminan hablando de lo mismo y siempre de lo mismo y no cambian nada. Y yo digo, ¿cómo, cómo le quiero hacer así, reacciona? Pero pues no, obviamente no le digo así, Claro. pero creo que, por ejemplo, yo estoy enamorada de la terapia cognitivo-conductual porque es muy como, a ver, solucionemos, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo cambiar ese pensamiento? Y creo que, por ejemplo, en el tema del trauma, la terapia cognitivo-conductual es muy efectiva. ¿Por qué, Ale? ¿Por qué es muy efectiva? O sea, ¿en qué se enfoca o en qué nos ayuda? Porque a veces también nos clavamos mucho con los temas del pasado y a veces Exacto. igual tendríamos que aprender a soltarlos, ¿no? O sea, como, "Güey, ya pasó, o sea, tus papás ya te dieron". Lo que yo digo es que todos, eso es lo que yo he visto, ¿eh? Me gusta platicar con la gente y a veces como me abro, pues la gente también se abre un poco más. Y lo que he descubierto es que todos, absolutamente todos, hasta los que crees que son los más privilegiados, tienen traumas. O sea, sienten algo en su Claro, vida que les hicieron los papás o que les dejaron hacer o lo que sea. Así es que todos interpretamos un dolor. Así, yo siempre le digo, o sea, no importa la educación que les quieras dar, o sea, hay muchas herramientas evidentemente que puedes hacer mejor la vida de un niño, pero
al final un trauma le vas a generar. O sea, es importante que le pagues la terapia porque eso ya depende de Exacto. nosotros, ¿no? O sea, lo que heredamos, pues ya lo heredamos, ya está, pero lo que haces tú con eso, pues creo que sí ya es una decisión propia y hoy hay tantas herramientas que nos permiten justo poder avanzar en la vida y no estancarnos por una creencia limitante que vamos adquiriendo, ¿no? Y yo creo que sí, como bien dices, la terapia cognitivo-conductual ayuda a esto, pero cuéntanos por qué. O sea, Claro, justamente lo que dices es súper importante. Sobre todo nosotros que venimos, haz de cuenta, una generación de boomers crió a nuestros papás. ¿Qué herramientas emocionales pueden haber tenido ellos, no? Que después ellos nos criaron a nosotros. Obviamente vamos a tener eh, un escaso repertorio de herramientas emocionales y obviamente la mayoría de nosotros en la infancia tal vez vivimos negligencia emocional, soledad, pues esta idea que era antes como déjalo llorar hasta que se duerma, eso también en el cerebro de un bebé es un trauma, porque es como mis papás no están para mí. Entonces, la mayoría de los niños crecimos con traumas, ¿no? Aunque muchas personas digan, no, pero eso no es un trauma, trauma es lo que a mí me pasó. No, en el cerebro de bebé es mis papás no están para mí y es un trauma, ¿no? Entonces, esta terapia, la cognitivo-conductual, está muy padre porque se centra en tus pensamientos, ¿no? Que cada persona sea capaz de analizar cuál es la manera en la que piensa, porque hay unos pensamientos que se llaman pensamientos irracionales o pensamientos distorsionados, que son, por ejemplo, las polarizaciones, como ella siempre hace esto, nunca me quieres, siempre me habla mal, siempre o nunca. O la culpabilidad es otro pensamiento irracional, etcétera. Hay muchos. Y todas las personas, nuestros pensamientos los tenemos regidos por pensamientos irracionales, que a veces ni sabemos que los tenemos, ¿no? Porque los okay. aprendimos mediante, mediante nuestro crecimiento, pues. Okay. Entonces, entonces la terapia cognitivo-conductual trabaja sobre esos pensamientos irracionales o distorsionados para, con evidencia, ver, pues, cuáles sí son, cuáles no son, de qué manera podemos ser más funcionales y generar bienestar, una sensación de bienestar en nuestra vida. Eh, pues sí, solucionando situaciones que probablemente las hacemos más grandes por nuestra percepción de lo que realmente son.